Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión corresponde a que hablemos sobre la guía temática de química de la Universidad de San Carlos. Vamos a ir comentando. No es una clase en sí para explicarle punto por punto, o sea, darles ejemplo o algo así, sino que vamos a hacer un comentario general de lo que deben estudiar ustedes en la misma y dónde podrían encontrar ustedes ayuda a esto, ¿verdad? Lo recomendable en la introducción a la química es estudiarlo, en este caso, en el libro de Dow, ¿sí? La anotación de acá es lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver, listo. El libro que yo les recomiendo es La química de Dow, ¿sí? En este caso, eh, la octava edición, ¿verdad? Esta es la que yo les recomiendo, ¿sí? Entonces vamos con el primero. La primera parte, introducción a la química, son 8 bloques. Vamos con el primer bloque y su subbloque es introducción a la química. Dice definición de la química. Ok, ¿qué vamos a ver acá? Bien, aquí tienen que saber ustedes, en este caso, qué es la química, qué estudia, la unidad mínima de materia, de darles una pequeña introducción que es la química y de ciencias afines, o sea, cuáles son las ciencias que se relacionan a la química. ¿Ok? Ahora tenemos este punto que está acá, perdón, este que está aquí. ¿En qué se diferencia de la biología, de la física, de la matemática? ¿Cuál es la diferenciación entre química y las otras ciencias, verdad? ¿Cuál es, en este caso, las pequeñas características que definen a todas las ciencias? Ahora bien, aquí ustedes deben saber, por ejemplo, en el libro de química de Dow, ¿verdad? Que ya les dije. Por ejemplo, aplicaciones. Por ejemplo, cómo se produjo la llanta, ¿va? Desde el caucho y todo eso. O sea, aplicaciones, cómo se realizan vacunas, o sea, pequeñas historias, ¿verdad? Para que usted entienda, en este caso, cuál es la importancia de la química en nuestra vida. Ahora bien, acá, aportes de la química en el desarrollo humano. Está muy relacionado con esto que está acá. ¿Por qué razón? La razón de ser es en este caso de que acá es la aplicación y aquí ya los aportes realmente en la vida del ser humano, ¿sí? Entonces, en este caso también acá se ve la contaminación entre smog fotoquímico y todo eso. En este caso, aportes de la misma en el ámbito humano, desarrollo de la vacuna contra el COVID, por ejemplo, el estudio actualmente contra erradicar el VIH, ¿verdad? Es una gran, digamos, aplicación de la química, por ejemplo, y también como decir los catalizadores para que los medicamentos funcionen más rápidos, ¿sí? Ahora bien, acá, en este bloque, usted va a conocer cada uno de los pasos del método científico. Algunos ejemplos de cómo se van a usar es lo que va a usted ostentar acá. Y aquí un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de realmente cómo se aplica del método científico en la vida real. Por ejemplo, hablemos de, por ejemplo, por qué se derrumbó rápidamente el libramiento de Chimaltenango, el departamento de Chimaltenango, ese libramiento. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿será que se estudió el pH del suelo? Entre muchas cuestiones que se estudia, ¿verdad? En el ámbito de la química, es lo que hay que hacer acá. Ahora bien, vamos con el segundo bloque. ¿Qué es lo que deberíamos de ver acá? Acá usted debe de conocer, en este caso, las reglas de aritmética, por ejemplo, la situación de jerarquía de operaciones, potencias, raíces, operaciones con potencias y raíces, entre otras cosas, es lo que debe usted aprender acá. Repito, suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, paréntesis, o sea, signos de agrupación, ¿verdad? Y operaciones entre ellas. Ahora bien, aquí, en el segundo bloque, sería en este caso hablar de las cifras significativas, eh,
Cuando, por ejemplo, ¿por qué 4000 solo tiene una cifra significativa, por ejemplo? Prefijos, el kilo, el mega, el giga, el tera, que es lo que se estudia acá. Y notación científica, todo lo que está con un número por 10 a la algo, ¿verdad? En este caso, para que lo veamos. Ahora bien, identificación de sistemas de medida, por ejemplo, las unidades de, por ejemplo, de longitud, de tiempo, de masa, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, y cómo se convierte, por ejemplo, de metro a kilómetro, de pulgada a millas, eso es lo que hay que ver acá. Ahora bien, utilización de factores de conversión que le permite determinar cantidades de diferentes sistemas de medida, es lo que le estaba diciendo. Por ejemplo, un problema de alguna pila, ¿verdad? En cuánto tiempo se llena son capacidad de 3 toneladas de agua y si se bombea por metro, en cuánto tiempo, o sea, es lo que se tiene que ver acá, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver el otro bloque. El bloque 3 dice la materia y sus propiedades. Ok, aquí, aquí está su contenido declarativo, o sea, lo que usted debe de ver como tema en sí. Y vamos con el primero. Definición de materia, o sea, ¿qué es la materia? ¿Cuáles son sus características? En este caso, va, o sea, definición en sí. Ok, ahora bien, ¿cuál es la descripción de una propiedad física versus una propiedad química de la materia? En este caso, ¿cuáles son las unidades, en este caso, o las características que define a cada una de las mismas? Y esto nos viene ahora con esto. ¿Qué diferencia hay entre un cambio físico? Esto está amarrado a esto, ¿ve? Esto es un cambio y aquí son las características. Ahora bien, propiedades intensivas y extensivas, que también entran las propiedades generales y específicas de la materia. Entonces aquí tienen que ver, por ejemplo, qué propiedades, por ejemplo, entre una piedra y el agua, qué propiedades en este caso manejan los dos, ¿verdad? Y qué propiedades, por ejemplo, no se define gracias a la cantidad de materia que hay, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se ve en propiedad intensiva y extensiva. Ok, aquí, como ya lo mencioné antes, los cambios, ejemplificar, por ejemplo, le preguntan a usted aquí, por ejemplo, cuando se derrite el hielo, ¿es cambio físico o químico? Es lo que va a aprender usted aquí. O cuando se oxida el hierro, ¿es cambio físico o cambio químico? Son las preguntas que a usted le van a hacer. Ok, ahora bien, por acá. En este caso le van a preguntar, por ejemplo, un lingote de oro puro es átomo, elemento, molécula, compuesto. Entonces usted tiene que ver esta misma situación. Entonces, ¿qué es un átomo? ¿De qué se diferencia con un elemento? ¿Qué es una molécula? ¿Qué es compuesto? Las sustancias puras y las mezclas, ¿sí? Tiene que ver los distintos tipos de mezclas, homogénea, heterogénea y otras cosas, ¿verdad? Entonces, aquí también en mezclas se puede ver el efecto Tyndall. Y acá, diferencia entre átomos y moléculas, ¿verdad? Y de ahí, en este caso, tenemos acá, ahora ya la diferencia entre elemento con un compuesto y con una mezcla. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues un ejemplo es el efecto Tyndall que lo había mencionado antes. Comparación entre los distintos tipos de mezcla, como la homogénea y heterogénea, por ejemplo, agua-sal y aceite-agua, ¿verdad? Es definición de los estados, ¿verdad? ¿Qué es el estado gaseoso? ¿Qué es el estado sólido? ¿Qué es el estado líquido? Y en este caso, acá, identificar del estado donde se encuentran digamos, las sustancias. En este caso aquí sería las características de punto de fusión y ebullición de las sustancias, es lo que usted debe saber. Por ejemplo, le preguntan, ¿el argón en qué estado está naturalmente en la naturaleza? ¿Sí? Es una pregunta que le pueden hacer. Y ahora, siguiendo, identificación de los cambios. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama el cambio de sólido a líquido, de líquido a gas, etcétera, etcétera? Es lo que le van a preguntar acá en la identificación, ¿verdad? De los cambios de la misma. Ok, vamos en este caso al bloque número 4. Vean, este es denominado por las teorías atómicas. ¿Qué dijo Dalton en su teoría? ¿Cuáles son los 5 postulados de John Dalton? Ahora bien, ¿qué es la ley de Proust?
¿Y cuál es la ley de proporciones múltiples? O sea, aquí ya hay que hablar de fórmulas químicas, ¿sí? Entonces aquí tienen que ver mucho la relación fija, que es la proporción definida, y cuando las proporciones cambian, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que ver acá. Ahora bien, diferenciación entre las teorías que postuló Thomson, o sea, el descubrimiento del electrón, aquí el núcleo y aquí los niveles de energía, por ejemplo. Ahora bien, ejemplos prácticos de la teoría cuántica. Aquí, recordarse en este caso de la dualidad de Broglie, mm, incer- incertidumbre de Heisenberg, también la mecánica cuántica de lo que sería Schrödinger, ¿verdad? Y el gatito de Schrödinger, que también le pueden preguntar de qué trata. Ahora bien, los modelos. Por ejemplo, el planetario Pudín de Pasas, entre otras que usted debe de conocer, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted le pueden preguntar, por ejemplo, cómo se llama el experimento que se utilizó para descubrir el electrón. ¿Y usted qué va a responder? Por ejemplo, los rayos catódicos, ¿no? Ok, ahora bien, aquí, híjoles, salí de la misma. Ok, estamos acá. Ahora bien, veamos. Eh, ahora estamos aquí. Descripción de las características de las partículas subatómicas. ¿Cuáles son las características del protón, del neutrón y del electrón? Por ejemplo, aquí le pueden preguntar cuáles son las que tienen dos quarks up, ¿verdad? O up, y cuál es la que tiene dos down, ¿verdad? Entonces, y cuál es la que tiene carga positiva, la negativa y el que no tiene carga, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre número atómico y número de masa, ¿verdad? Es lo que le van a preguntar, tiene que ya saber utilizar la tabla periódica, por ejemplo, carbono 6 y el otro tiene 12.011, ¿no? Entonces, una es la masa, que es el 12.011, y es 6 el número atómico, que representa cuántos protones tiene la sustancia. Ok, ¿qué es un isótopo? Calcular la masa, o sea, hacer un promedio que se ven aquí en el canal, ahí hay ejercicios que ustedes pueden ver. ¿Cómo se obtiene si, por ejemplo, otra vez regresando al carbono, cómo se sabe que es 12.011, por ejemplo? Realmente, pues se sabe por qué. Porque hay dos isótopos, o sea, átomos de diferente masa, ¿verdad? Que al hacerle sus promedios da 12.011, ¿sí? Ok. Entonces ya con eso, acá. ¿Cómo se calcula esto? Con promedio. Eso se ven como varios ejercicios, ¿verdad? Con promedios de, de los isótopos. ¿Y qué es la masa? Se entiende, ¿verdad? Que es la unidad de masa atómica, ¿verdad? En este caso, pues es el promedio de isótopos, como habíamos dicho, que es un ion. ¿Cómo se sabe que es un eh, anión o un catión, ¿verdad? ¿Qué es eso? Por que se cambia su número de electrones, ¿verdad? Ahora bien, calcular la carga eléctrica en base de los electrones y protones. Aquí se suman o se restan los electrones. Hay ejercicios en el canal también para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, vamos con el otro bloque. Aquí. Historia de cómo se desarrolló la tabla. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, usted tiene que saber aquí la historia de quién inició con la tabla periódica y hasta la tabla periódica actual. Le pueden decir, por ejemplo, quién fue el hombre que dejó tal cual eh, la estructura actual de la tabla, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Eso le pueden preguntar. La ley periódica, ¿verdad? Que va creciendo su número atómico, qué es qué son los niveles de energía, qué son los subniveles, esto también está en el canal. Se empieza ya con la configuración electrónica del 1S, 2S y todo eso. Aquí está Becabal. El bosquejo es el que conocen ustedes o van a conocer como diagrama de Moller, ¿verdad? Y la regla de Aufbau es lo que se ve acá. Y ahora bien, cuando ya sé, ¿qué pasa si yo tengo una
digamos, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6 y le dicen qué átomo es, pues con sumar ahí sus, digamos, los electroncitos, uno va a saber qué elemento es. Ahora bien, los bloques en la tabla periódica, hay un bloque S, PDF, lo que usted ya conoció acá, se presenta en la tabla, es lo que hay que estudiar. Relación entre los nombres y símbolos, por ejemplo, el hierro no es HI, sino que, por ejemplo, es Fe, viene de la palabra ferrum, ¿sí? El sodio nadium, argentum en caso de plata, ¿verdad? Aurum en caso de oro, entonces es lo que se ve por aquí. Ahora bien, clasificación de los elementos según sus propiedades físicas, químicas en metales y no metales. La gran partición de la tabla entre metal, metaloides y no metales, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué son los grupos? Hay grupo A y grupo B en la tabla, hay 7 periodos y hay familias, por ejemplo, los metales alcalinos, una familia, o sea, son los que hay que ver, térreos, carbonoides, nitrogenoides, halógenos, gases nobles, ¿verdad? Son familias. Ahora bien, clasificar, por ejemplo, a un ejercicio que le pueden dar, le dicen de elemento plata, ¿es metal o no metal? ¿Usted qué respondería? ¿De qué periodo es, por ejemplo? ¿De qué familia es, por ejemplo? Es lo que le van a preguntar acá. Ahora bien, datos importantes que muestra la tabla periódica. Tiene las propiedades periódicas. Uno, tiene también cuántos protones, electrones, la masa, el símbolo, incluso está la configuración electrónica, pero además están las propiedades periódicas que son electronegatividad, también está en este caso el radioatómico que define en su momento el tamaño del átomo, también la energía de ionización, entre otras, ¿verdad? Que es la energía de afinidad, también está ahí, y también las estructuras de sus cristales, ¿verdad? De sus cristales para que en un momento en química inorgánica se pueda estudiar. Ahora bien, ¿y cómo se utiliza realmente la tabla periódica? Como herramienta, sí, cómo se utiliza. De hecho, la tabla periódica es una herramienta. El creador lo pensó para que el estudiante no se memorizara los 118 oficiales, ¿verdad? Sé que en unas noticias hay como 123, pero oficialmente en la tabla periódica Sarient Welch aparecen 118 porque son los que, digamos, legalmente están, ¿verdad? Ok, ahora vamos a bajar. Vamos por acá. Ok, ahora por acá, ¿qué bloque es? En el bloque 5, números cuánticos, los 4 números cuánticos, el N, L, M, L y MS, que el último es el spin. Hay que identificar los 4 números cuánticos de cada elemento y también en este caso el electrón diferencial, que es el último que se coloca. ¿Cómo se hace su diagrama de orbital? ¿Cómo se hace? Explicar la estabilidad de niveles y completos y semillenos. Aquí hay un error, es semilleno, no semillero. Siempre quedó ese error, ¿verdad? En las pruebas básicas, semilleno, ¿sí? O sea, cuando usted ve orbitales así, ¿ve? Por ejemplo, el P, un semilleno es así, ¿ve? Solo que tenga dos y se da cuenta de que aquí hay un orbital vacío. Este es semilleno, semilleno. Lleno es cuando están apareados, pero como les digo, hay una clase sería específicamente para ello, ¿verdad? Pero están varias cuestiones en el canal, solo entrando, buscando la lista de reproducción de química, ahora se ve todo esto que estoy hablando. Ok, ahora vamos con acá, ¿dónde nos quedamos? Aquí, predicción de los números cuánticos. Ejemplo, le dan el siguiente conjunto de números cuánticos. 3, 0, 1 más un medio. ¿Y qué le preguntan en el examen básico o específico? ¿Este grupo de números cuánticos es válido? ¿Verdadero o falso? Y usted pone verdadero, ya se equivocó, porque no se puede. Esto no puede existir y eso lo puede saber usted en la clase de números cuánticos que tenemos en el canal. Estructuras y diagramas de Lewis. En este caso, primero tiene que saber usted qué son los electrones de valencia y de ahí saber que un electrón de valencia, que es el último o el que está en el nivel más alto, se representa con un puntito, llamándose el diagrama del electrón punto.
Y la regla del octeto en este caso es que eh, todo átomo sueña con ser estable, ¿verdad? Y puede cumplir el octeto, pero no todos. Hay unos que son duetos, como el hidrógeno y sus vecinos, el sectete del boro y la violación, que es un duodécimo en este caso, del azufre, y una de 10, ¿verdad? Que es el del fósforo. Entonces, también, o sea, está el octeto, sí, pero hay violaciones a las reglas, ¿sí? Ahora, ¿qué es una diferencia entre cationes, carga positiva y carga negativa en sustancias? ¿Qué es la electronegatividad? Entonces, como propiedad periódica y explicar, en este caso, cómo se van a formar con una resta se forman enlaces, en este caso, qué tipo de enlace es, ¿verdad? ¿Qué es un enlace? Cómo se mantienen unidos dos átomos, ¿verdad? Y aquí ya vienen los enlaces, el iónico, el más poderoso, el polar, el apolar o puro y también los enlaces metálicos. Ahora bien, ¿cómo la electronegatividad determina el tipo de enlace? Haciendo una resta, y eso se ve de nuevo en las clases del canal. Ahora bien, siguiendo hasta abajo, relación de la regla del octeto a las estructuras de Lewis. Pues de toda sustancia, cuando se ve en este caso enlaces químicas, eh, ya sea ganan o pierden electrones para cumplir la regla del octeto. En dado caso, el hidrógeno ya dije que no cumple la regla del octeto, ¿verdad? Lo que él hace es con dos, o sea, dueto, ya cumple con su estabilidad. ¿Qué es un gas noble? O sea, aquel que tiene 8 electrones de valencia, o sea, cumple con la regla del octeto, pero en caso del helio solo 2, por eso el hidrógeno sueña con ser como él, ¿verdad? Ahora bien, con reglas, por acá, vamos a ver, aquí, con reglas y cálculos matemáticos, usted puede saber cuántos electrones libres quedan en una molécula, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en el H2O, ¿cuántos electrones libres le quedan al oxígeno, o sea, los que no se enlazan, ¿verdad? Eso se ve también en clases aquí en el canal. Definición de la reacción. ¿Qué es una reacción química? Es un cambio, ¿verdad? Cómo hay productos, cómo hay reactivos, tipos de reacciones, también se ve en el canal, síntesis, etcétera, etcétera. Eh, reacciones que absorben calor o despiden calor, factores que alteran la velocidad, o sea, catalizadores, temperatura, etcétera, y explicar de nuevo la estructura de un gas noble, se está repitiendo, ¿verdad? Ahora bien, por acá, en el libro de Dow es el capítulo 8, relación entre mol y número de Avogadro. ¿Para qué sirve eso, verdad? Sí. Y la definición de una fórmula empírica, la fórmula más pequeña, y cómo se interpreta, o sea, ¿por qué H2O es así? Ah, porque hay dos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Qué diferencia hay entre fórmula empírica y molecular? ¿Qué es el volumen molar? O sea, por ejemplo, de un gas, que es 22.4 litros, temperatura, presión normal. ¿Qué es la masa molar y relación molar? Identifica la masa molecular y molar de una sustancia, o sea, el H2O, ¿cuántos gramos vale, por ejemplo? 18. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Cálculo de la masa molar de los compuestos a partir de su fórmula. A partir del H2O, calculemos su masa, por ejemplo. Ahora bien, vamos para abajo. ¿Qué pasa si hay una cantidad de partículas que está en notación científica y necesitamos su número de masa o mol? También se puede. También está en el capítulo 8 del libro de Dow. Cálculo de números de partículas a partir de su masa o el número de moles de una sustancia. En este caso, usted puede conocer la masa. Hay 50 gramos de H2O. ¿Cómo se convierte a mol o viceversa, verdad? Ahora bien, esto que está acá, ¿cómo usted transforma mol a partículas? O sea, en notación científica, porque las partículas son muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, por eso se utiliza el número de Avogadro. Ahora bien, si hablamos del óxido de hierro, ¿cuál es el porcentaje de hierro? ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno dentro de la fórmula? Es lo que se ve en composición porcentual. De nuevo,
¿En qué se diferencia la fórmula empírica? ¿Cómo se deduce? Haciendo una división, o sea, dos divisiones en sí. Y de ahí, predicción de fórmula molecular, se hace otra división, ¿sí? Ahora bien, ejemplificación de fórmulas, ¿verdad? Es lo más sencillo, o sea, la fórmula mínima se llama fórmula empírica y la fórmula, digamos, más grande es, en este caso, la molecular, ¿sí? Eso hay una clase en el canal que usted puede ver específicamente. Ahora, nomenclatura, esto es cómo nombrar las sustancias. Diferencia entre iones monoatómicas, o sea, de un solo átomo, y poliatómicos, por ejemplo, CO3, pero tiene carga, ¿verdad? De lo que se ve aquí. ¿Cómo se identifica un catión y un anión en una fórmula? Por la carga, ¿verdad? Cálculo número de oxidación, cuál es la oxidación de cada uno de los elementos o compuestos. De ahí, en este caso, mm, usted ve eh, clasificación de los compuestos, hay binarios, ternarios, cuaternarios, binarios de 2, ternarios de 3 y cuaternarios de 4, obviamente. ¿Cuáles son las reglas para utilizar el sistema clásico o tradicional? ¿Cuáles son las reglas que hay que utilizar en el sistema estequiométrico o funcional o sistémico, ¿verdad? Y aquí, ¿cuál es la regla que se utiliza para el sistema stock o también llamado UPAC? ¿Cómo se utiliza cada uno de los tres sistemas? Y en este caso, de ahí vienen los óxidos y anhídridos. Aquí voy, aquí ve, aquí. Óxidos metálicos y anhídridos son óxidos, pero no metálicos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se nombran compuestos con hidrógeno? Aquí, ¿cómo se nombran compuestos con hidrógeno, solo que en agua? Y o sea, se forman ácidos. Y aquí, en este caso, compuestos binarios que no tienen ni oxígeno ni hidrógeno, como sal de mesa, el cloruro de sodio, por ejemplo, no tiene ni hidrógeno ni oxígeno. Ahora, ¿cómo se nombran los compuestos con mercurio que se llama amalgama? Y el enlace entre dos metales que se llaman aleaciones. Y ahora bien, ¿cómo se nombran los hidróxidos? ¿Sí? Ya es ternario, ¿verdad? Y aquí, en este caso ya, para la misma, oxácidos o ácidos ternarios son ácidos que tienen hidrógeno y oxígeno. Ok, ahí. Ahora, ecuaciones. Cuando vimos reacciones, o sea, cuando se ve reacción química, ahora, ¿cuál es el componente de una reacción? ¿Sí? Identificar cuál es el producto, cuál es el reactivo, qué es el más, qué es una S chiquita, significa sólido, L líquido, etcétera. ¿Qué es lo que hay en una ecuación química? Lo que debes saber. Interpretación de una información que brinda, si es líquido, sólido, gas, si es una reacción directa e inversa. Ahora, como nada desaparece, ¿cómo balanceamos la ecuación química? Si hay dos hidrógenos de un lado y uno del otro lado, ¿cómo se balancea eso, verdad? Está el método de inspección, ensayo y error y el método matemático o algebraico. Y aquí, paréntesis, se puede hacer por muchos métodos que sería desde del álgebra simple, despejarlo, o usar matrices, o sea, álgebra lineal, puede hacerlo con Gauss, Gauss-Jordan, Sarrus, etcétera. Se puede. Y acá, operaciones matemáticas para determinar las sustancias en una ecuación. Ya aplicar estequiometría, ¿verdad? Por ejemplo, de 50 gramos de agua, ¿cuánto de gas de tal cosa se produce? Y hacer, en este caso, análisis dimensional, ¿verdad? Y acá, de nuevo, a partir de 50 gramos de óxido de hierro, por ejemplo, cuántas partículas de hierro son impuras, por ejemplo? Acá, moles. ¿Cuántos moles de cloruro se produce a partir de la descomposición del cloruro de sodio, por ejemplo? ¿Sí? Ahora bien, aplicación de operaciones para determinar volumen. Por ejemplo, del clorato de potasio, por ejemplo, cuánto de oxígeno en litro se produce para hacer tanques de oxígeno, por ejemplo. Ahora, lo último en este caso, las teorías. La de Arrhenius, ¿sí? La del movimiento de H's y OH's,
la de movimiento de protones y la del movimiento de electrones. Así se definen esas situaciones que usted ve y en la misma se acaba, en este caso, la guía temática. Y aquí están, en este caso, los porcentajes. Aquí se evalúa 7%, aquí 5, aquí 12, 23. Lo que más se evalúa en este caso es esta parte que está acá. Esto es lo que más se evalúa, lo que más hay que estudiar, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan, y aquí, digamos, las habilidades de memoria, si usted entiende los conceptos, cómo los aplica, o sea, ejercicios, y aquí le dan algunas preguntas para que usted lo vaya analizando, ¿sí? Y aquí están ejemplos de cómo lo van a evaluar. Mire, como lo mencioné. ¿En qué grupo o periodo se encuentra el elemento galio? Galio se pone a pensar, está en el bloque D, y así va buscando. Aquí ve, grupo periodo. Entonces es lo que tiene que ver usted en la misma. Y lo que dice acá es, lo pueden estudiar en el Hein Arena, ¿sí? Un buen libro. Y en este caso lo pueden estudiar en el de DAO, que yo se los mencioné. ¿Sí? Este no lo recomiendo, ¿por qué? Porque ya son ejercicios bastante complejos, ya para una ingeniería. Generalmente este se utiliza mucho en ingeniería agronómica, por ejemplo, e ingeniería química. Y este que está acá también no tiene muchos ejercicios, solo pura teoría y como que si usted ya supiera. Y este más se utiliza en el área de salud, ¿verdad? Entonces, para aprender, considero que eh, para buenos ejercicios fáciles, este y algunos fundamentos, estos dos van a ser sus aliados para que usted gane con todo y con éxito sus exámenes básicos y también las tutoriales o los tutoriales, perdón, del canal. Entonces, hasta ahí llegamos y cualquier cosa estamos a la orden.